Hola, espero estén muy bien porque yo estoy muy contenta de poder compartir otro videito con ustedes, así que empecemos. Vamos a seguir aprendiendo. En esta oportunidad hablaremos sobre los ángulos. Para ello, vamos a comenzar por preguntarnos ¿qué es un ángulo? Veamos el concepto. Un ángulo es una región del plano que está entre dos semirrectas que tienen el mismo origen o vértice. Pero para entender mejor, vamos a ver las partes o los elementos que van a determinar un ángulo, los cuales son el vértice o punto de origen, los lados o semirrectas y la amplitud que tienen los lados, la cual me va a determinar el ángulo. El transportador. El transportador es el instrumento que vamos a utilizar para medir y construir ángulos. El que observamos aquí tiene forma semicircular, posee un centro que coincidirá con el vértice del ángulo y está graduado en 180 grados, presentando en este ejemplo una escala externa que va de 0 a 180 grados y otra escala interna en sentido inverso. Usar un transportador es bastante sencillo, es solo cuestión de práctica. Se debe alinear un lado del ángulo con la línea que va a 0 grados del transportador y colocar el centro o punto medio del transportador en el vértice del ángulo. Luego se lee en la escala graduada la medida de la amplitud del ángulo determinada por el otro lado. Ahora veremos la clasificación de los ángulos teniendo en cuenta algunos criterios o particularidades de los mismos. Según su medida respecto a la del ángulo llano, tenemos los ángulos convexos, que son aquellos que miden entre 0 y 180 grados, es decir, que miden menos de 180 grados, y los ángulos cóncavos, que son aquellos que miden entre 180 y 360 grados, es decir, que miden más de 180 grados. Según su amplitud o abertura, tenemos el ángulo agudo, que mide menos de 90 grados, el ángulo recto, que mide 90 grados, el ángulo obtuso, que mide más de 90 grados, y el ángulo llano, que mide 180 grados. Según su posición relativa, tenemos los ángulos consecutivos, que son aquellos que tienen en común un vértice y un lado. Los ángulos adyacentes son también ángulos consecutivos, porque tienen en común un vértice y un lado, y además tienen los lados no comunes en la misma recta, formando un ángulo llano de 180 grados. Los ángulos opuestos por el vértice, que se forman cuando dos rectas se cortan determinando dos parejas de ángulos. Entonces, los ángulos opuestos por el vértice son aquellos ángulos que tienen un vértice en común y sus lados son semirrectas opuestas. Por ende, los ángulos opuestos van a medir lo mismo. Según su suma, dos ángulos serán complementarios cuando la suma de sus ángulos sea igual a 90 grados. Y dos ángulos serán suplementarios cuando la suma de sus ángulos sea igual a 180 grados. Bueno, espero que el video les sea útil y que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau, chau.